Hello, my dear students. I would like to thank you all for attending to this presentation. This class is for week number 13. It's about the second conditional, and I hope you understand everything. My name is Father Chaverra. This class is for a student for 11th grade. Welcome. Ok, muchachos, entonces el tema de esta semana es second conditional, el segundo condicional. Las semanas pasadas estuvimos hablando sobre el cero condicional y el primer condicional, ¿sí? Este condicional, espero que tomen nota de lo que les voy a decir, ya que en la diapositiva pues no está explícito. Entonces, el segundo condicional se llama second conditional in English y se utiliza para expresar acciones hipotéticas, cosas irreales, ¿sí? Y por ejemplo, cuando decimos si yo me ganara la lotería, viajaría alrededor del mundo, pero como no me la he ganado, por eso no lo hago, ¿sí? Pues de ese contexto parte este condicional, y para formar este second condicional es necesario emplear el tiempo pasado simple en la primera acción y el verbo modal would, que implica la posibilidad de hacer algo o de que algo ocurra, en conjunto con el verbo del resultado, el tiempo en tiempo presente simple. Así torna un poco enredado, pero ya con la explicación más ilustrada lo van a entender mejor. Entonces ya sabemos que el segundo condicional se utiliza para expresar frases irreales, cosas irreales que podrían suceder, pero la probabilidad es mínima. Por ejemplo, si yo me ganara la lotería, compraría muchas casas, pero no me la he ganado, pero eso no implica que algún día yo me la pueda ganar y realice pues el sueño que yo tengo, que es comprar muchas casas. Entonces ese es el contexto del second conditional, para frases o cosas irreales. También por eso se llama el condicional irreal, porque lo utilizamos como cuando los soñadores, cuando vamos a soñar, si yo fuera un ingeniero, tendría mucho dinero, por decirlo así, ¿sí? Si yo fuera usted, iría al doctor, pero no lo soy, ¿sí? Es una cosa irreal. Entonces la estructura del second conditional sería de la siguiente forma. Ya sabemos que cuando hablamos de condicionales vamos siempre a hablar de dos oraciones, y esas dos oraciones van a estar divididas en dos, en la oración condicional y en la oración del resultado. Entonces diría así: la oración condicional en inglés sería conditional sentence, ¿sí? Siempre la oración condicional va a estar acompañada de la cláusula if, ¿sí? De la cláusula if, ¿sí? Siempre la oración condicional, siempre la oración que lleve el if, esa va a ser la oración condicional, y se pone la coma es súper importante. Si usted no pone la coma, se juntan las dos oraciones. Entonces la coma es súper importante, no se les olvide esa parte ahí. Luego de la coma puede venir el resultado, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? El resultado está conformado por la palabra would, ¿sí? Más el verbo en presente simple, como lo decíamos anteriormente. El verbo en presente simple sin ningún cambio. Mientras que en la condición va el sujeto más el verbo en pasado. Past tense significa tiempo en pasado, ¿sí? Ya enseguida lo vamos a ver bien en los ejemplos más explicado.
Entonces, ¿cuál es la interpretación de la estructura? Vamos a verla acá, la estructura más desminuzada, por decirlo así. Entonces miremos acá donde dice interpretación de la estructura y miramos que tenemos. Recuerdan que la estructura, a mí me gusta siempre hablarles de la estructura y que ustedes siempre sigan esa estructura, ya que la estructura son los ingredientes, yo les llamo así como los ingredientes que necesita una oración para que quede bien formada en el segundo condicional, ¿sí? Si hace falta un ingrediente de ahí, la oración quedaría mala. Entonces siempre tienen que estar pendientes de que esa estructura así se cumpla. Vamos a mirar. Entonces la estructura siguiente sería if, que viene siendo la cláusula if, que es la que pone la condición, if más un sujeto. Ya sabemos que el sujeto es cualquier pronombre personal o la persona que realiza la acción. Pueden ser los pronombres personales I, you, he, she, it, if, o pueden ser los nombres propios Peter, Andrés, Lucía, Camila. Todos esos son sujetos, la persona que realiza la acción. Luego del sujeto, de que usted ponga el sujeto, va a colocar un verbo, el verbo en pasado, ¿sí? Ese verbo tiene que estar en pasado. Listo, no lo puede colocar en presente porque quedaría malo, quedaría malo el condicional. Entonces el sujeto, verbo en pasado. Luego del verbo en pasado sigue el complemento. El complemento es todo lo que quede después del verbo, ¿sí? Entonces no se les olvide. Y luego sigue una coma. Hasta este momento la estructura que dijimos es de la frase, es de la oración condicional. ¿Por qué es condicional? Porque lleva la partícula if, ¿sí? No siempre la partícula if va a estar al principio. Yo puedo encontrarla acá en la mitad después de reemplazando la coma, pero tengo siempre que tener claro que siempre la oración que tiene el if es la oración condicional, y la que tiene la siguiente estructura, o sea, sujeto, otra vez hay que colocarlo, en inglés siempre hay que colocar el sujeto, sigue más el would, sigue más el verbo en presente y luego sigue el complemento, ¿sí? Entonces el resultado siempre va a ser la oración que tiene el would más el verbo en presente. Listo. Vamos a ver esta estructura, estos ejemplos, para explicarlos bien y que ustedes comprendan mucho mejor. Antes que todo, vamos a leer acá abajo donde dice verbo to be en pasado simple. Miremos que siempre que hablamos de condicional vamos a hablar de las dos oraciones. Entonces siempre que yo esté utilizando el verbo to be en el segundo condicional, no estoy hablando ni del cero ni del primer condicional, sino del segundo condicional, siempre el pasado simple del verbo to be en este condicional va a ser la palabra were. Were, como ustedes la ven acá entre paréntesis, were. Faber, pero es que el pasado del verbo to be también es la palabra was. Sí, eso es correcto, sí, eso es verdad, pero si se va a hablar en condicional siempre se utiliza el pasado were para todos los sujetos, la conjugación. Siempre nos han enseñado que se conjuga el was con unos sujetos, por ejemplo was se conjugaría con I, con he, con she, con it para los singulares, y were para los plurales, con we, con you y con they. Pero en el condicional esa es una excepción, no se utiliza el was. Es incorrecto decir o utilizar was en el condicional, pero es correcto utilizar la palabra were. Aquí podemos ver las formas de conjugación: if I were, if you were, if she were, if he were, if we were, if they were.
Esa es la forma correcta para conjugar el verbo to be en pasado en el condicional 2, ¿sí? En el segundo condicional. Entonces, por ejemplo, la primera frase, ojo, solamente cambia a were si el verbo to be va en la frase de condición. O sea que si en la frase va el if, ahí sí se cambia. Si va en el resultado, quedaría be, así como está ahí, entre paréntesis en el verbo. Seguida lo vamos a ver a continuación. Entonces dice así, muchachos, presten atención acá, que esta es la clave para que hagan las tareas que van a estar publicadas en la plataforma. Entonces dice if más I, ¿sí? Lo que está en rojo hacen de cuenta de que es un espacio en blanco, sino que yo ya lo escribí para que ustedes lo puedan observar en el video. Entonces normalmente ahí iría una línea en blanco, entre paréntesis va el verbo, ¿sí? Luego sigue el complemento, luego sigue una coma, luego sigue parte de la oración del resultado would, ¿sí? Luego sigue el espacio, entre paréntesis el verbo y luego el complemento. Entonces miren que yo voy a completar la frase teniendo en cuenta el verbo entre paréntesis. Entonces dice if, ya está aquí lo de la fórmula, vea que sí se cumple el if. El sujeto está, también está el sujeto, ¿cuál es? I, o sea yo. Luego sigue el verbo que hay entre paréntesis, en este caso es be, ¿sí? En este caso es be. Ese verbo tiene que ir en pasado. Entonces, ¿cuál es el pasado del verbo to be? Lo que acabé de explicar. Como es be, entonces el pasado va a ser la palabra were, ¿sí? No was, sino were, ¿sí? Entonces, if I were, y este you hace parte del complemento, que en este caso está haciendo el papel de un pronombre objeto. Dice, si yo fuera usted, ¿qué pasa? Si yo fuera usted, if I were you, si yo fuera usted, dice, I would go to the doctor. Si yo fuera usted, iría al doctor, ¿sí? Vea que pongo la palabra would y el verbo que está entre paréntesis pasa en su forma normal como está entre paréntesis. ¿Por qué? Porque hace parte del resultado. Cuando el verbo en la parte del resultado debe ir en presente, no puede ir en pasado. Listo, eso espero que le quede claro. Vamos a mirar el segundo ejemplo. Dice así, vea que en el segundo ejemplo el verbo es el go, que significa ir, y go out significa salir. Go out, salir. Entonces vamos a ver, esa parte que está ahí es de la oración condicional. La clave es que usted identifique desde ya cuál es la oración condicional y cuál es la oración del resultado para que pueda aplicar bien la fórmula. Entonces, esta primera frase es la oración condicional hasta donde va la coma. La coma hasta this year, hasta ahí va la frase condicional. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí me están dando el if más un sujeto. El verbo que está entre paréntesis, ¿cómo tiene que ir? ¿En presente? No, en pasado, porque hace parte de la frase condicional. Entonces, ¿cuál sería el pasado de go? Es went, ¿sí? Para este ejercicio es bueno que tengan una lista de verbos a la mano para que puedan mirar cuál es el pasado de cada verbo. Que ustedes ya han trabajado con esas listas o en internet, en Google también está. Entonces dice, if I went out on vacation this year, if I went out on vacation this year, ¿qué tengo que completar aquí con la frase? Me dan el sujeto y lo que está en rojo es lo que yo tengo que completar. Me dan el sujeto, vamos aquí en la segunda parte de la oración, donde dice el resultado. ¿Sí? Ya tengo el sujeto que es I, luego sigue la palabra would, véala acá, ¿sí? Y luego el verbo que está entre paréntesis iría en su forma normal. If I went out on vacation this year, I would go to Greece. Si yo saliera de vacaciones este año, iría a Grecia, ¿sí? Pero si yo salgo, si no salgo,
es imposible ir, ¿sí? Entonces ese es el contexto del condicional 2. Vamos a ver el tercer ejemplo. Dice she, y tengo que completar con que esta oración del tercer ejemplo es ¿cuál? ¿Hace parte de la oración de la condición o del resultado? Vamos a analizarla. Esta oración hace parte de ¿qué? Del resultado. Faber, ¿y por qué? Porque la oración no lleva el if. Miren que el if no aparece al principio, sino que ya aparece por acá de segundo, ¿sí? Entonces esa es la clave, y diferenciar cuál es la oración condicional y cuál es la oración del resultado. El orden de las oraciones no alteran el resultado, ¿sí? O la interpretación de la frase es la misma. Entonces dice she would could, como es el resultado, no va el verbo en pasado, sino que coloco el would, sigo la fórmula del would más el verbo en presente cook, tal cual como está entre paréntesis, lo coloco ahí al ladito de la palabra would. Luego sigue el complemento your favorite pasta, y hasta ahí. Faber, pero es que ahí me puse la coma. ¿Por qué no pongo la coma? Porque el if está de segundo, sí, está en la parte, no está de primero, entonces no es necesario colocar la coma, porque el if me separa una frase de la otra, ¿sí? Entonces cuando la condición va de segunda, el if está aquí en la mitad, no se coloca coma. Entonces vamos a ver, if she, el verbo, entonces como es la condición, el verbo debe pasar en pasado. ¿Cuál es el pasado de come? El pasado de come es came, ¿sí? No se le puede agregar ed al final porque no es un verbo regular, es un verbo irregular. Entonces así quedaría she would cook your favorite pasta if she can't on Sunday. Ella cocinaría tu pasta favorita si ella viniera el domingo, ¿sí? Si ella viniera el domingo, cocinaría su pasta favorita, pero como no va a venir o no ha venido, no lo puede hacer, no lo va a cocinar. Ese es el contexto. Vamos con este otro. If I studied, vea que lo que está en rojo es lo que hay que completar. Dice así, el verbo en el entre paréntesis es study, estudiar, ¿sí? ¿Cuál es la condición y cuál es el resultado? La primera es la condición porque tiene la partícula if. Entonces sigo la estructura de la condición, me dan el if más I, que es el sujeto, pero el verbo debe ir en pasado. ¿Cuál es el pasado del verbo estudiar? Acá está. Se le agrega ed al final porque es un verbo regular, y como termina en y precedida de una consonante, le cambio la y por i latina y le agrego ed al final, y así se construye el pasado de estos verbos con estas características. If I study hard, I would pass the exam. Si estudiara duro, fuerte, así como el consejo que yo les doy, si estudian duro, ganarían el examen o ganarían el año. Si estudian duro, se graduarían al final del mes de noviembre o a mediados del mes de diciembre. Si estudian duro, pero si no estudian, no va. Entonces es la interpretación también que se puede dar. Si lo colocamos con el segundo condicional, ya se sobreentiende que es algo muy poquito que se cumpla, ¿sí? Es algo irreal prácticamente. Entonces así quedaría. Entonces vea que aquí pasaría el would y el verbo que está entre paréntesis pass no sufre ningún cambio, y así sucesivamente con este otro. Peter would travel to Spain if he found a job. Peter viajaría a España si él encontrara un trabajo. Entonces vea que aquí
¿Dónde está la oración condicional? Está de segunda porque empieza con el if acá, ¿sí? Y el resultado empieza de primero. ¿Por qué? Porque no tiene el if, entonces va con el would. Ese verbo va acompañado del would más el travel, ¿sí? Y luego sigue el if y tengo que colocar el sujeto, pero el verbo, como está en el lado de la condición, está acompañado de la oración condicional, pasa a pasado. No lo puedo colocar el verbo en presente, sino en pasado. ¿Cuál es el pasado del verbo find? Que es encontrar. Found, ¿sí? No se le puede agregar ed porque es un verbo irregular, ¿sí? Entonces cada uno de los verbos irregulares tienen su propio pasado. Eso uno lo tiene que aprender de memoria o tener la lista al lado para poderlo hacer bien. Y miremos este último ejemplo, que es con una negación. Si ustedes entre paréntesis encuentran una negación, ya saben que una negación, ¿cómo se distingue la negación? La N, la O y la T, dice not, más el verbo be, ¿sí? Eso es una negación, quiere decir que en ese espacio va el verbo pero con una negación. Entonces mire cómo queda. Sabemos que ya habíamos dicho anteriormente que si es el verbo to be, el be, siempre vamos a utilizar la palabra were. Entonces ahí está, if she were, pero como hay una negación hay que colocarla ahí al lado. If she were not always so late, she would be promoted. Si ella no llegara tan tarde, sería promovida o ascendida. Ese promoted significa ascender. Sería o estaría ascendida. Entonces vea que esa es la estructura del segundo condicional, ¿sí? Espero pues que les haya servido la lección de la semana número 13 y asimismo van a hacer los ejercicios que serán publicados en la sección de tareas en la plataforma institucional. Que tengan buena suerte y thank you very much for paying attention. Bye bye, see you next time.